contabilidad y la historia de las civilizaciones. Cabe mencionar que todo conocimiento de la antigüedad es provisional. Primero nos ubicaremos en ese contexto histórico, que es la Edad Antigua. La Edad Antigua fue la época en que se desarrolló la vida urbana, con la construcción de ciudades amuralladas, y donde se dio inicio a las primeras civilizaciones que inventaron la escritura. Sumeria. Los sumerios han sido para Mesopotamia los iniciadores de las civilizaciones. Los sumerios crearon la escritura, que se denominaba cuneiforme, debido a que ésta se realizaba sobre una tabla de arcilla con la punta de una caña. Los escribas eran los encargados de llevar la contabilidad y los únicos que poseían la facultad de redactar y leer textos. Esto trajo repercusiones importantes. En esta época se creó el Código de Hammurabi, que es la más antigua colección de leyes que hasta hoy se conoce. Contenía código civil y comercial, entre otros. Este nos informa de la organización de estas sociedades en la época de su pleno desarrollo. Estos grandes templos de Mesopotamia servían de centro no solo de la vida religiosa y cultural, sino también de la actividad mercantil. Estos templos se consideran instituciones bancarias. Desde la técnica de la contabilidad se llevaba un registro a diario de las cuentas y estos documentos se conservaban en los grandes templos con dos o hasta tres copias. Grecia. Al igual que Mesopotamia, los primeros banqueros fueron los sacerdotes y los primeros bancos de depósito los templos. Los griegos fueron los pioneros de los gobiernos democráticos y se originó el método científico. La pequeña isla de Delfos en la que se encontraba el santuario de Apolo ha proporcionado numerosos documentos a los arqueólogos, como numerosas placas de mármol en las que estaban grabadas las ofrendas aportadas por los fieles a Dios. Roma. La administración del Imperio Romano fue centralizada. La contabilidad la llevaban tanto particulares como comerciantes. Su libro fundamental fue el Coder, que era un libro de ingresos y gastos. El Coder comprendía una doble serie de anotaciones que se puede considerar este libro en un principio del sistema de partida doble. Antes de contextualizarlos con la contabilidad en la Edad Media, debo de recordarles que esta surgió en el año 476 con la caída del Imperio Romano, y su fin se marca en el año 1493 con el descubrimiento de América, o en 1952 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Con la invasión bárbara desaparecen casi todas las instituciones comerciales, encomendando el comercio a manos de los judíos, de los sirios y de los griegos. Tras la caída del Imperio Romano, las técnicas contables antiguas casi que desaparecieron, volviéndose una actividad exclusiva entre los siglos VII y XII solo del señor feudal, el cual exigía que los libros de contabilidad fueran llevados por escribanos, quienes en ese entonces eran las personas encargadas y expertas en la escritura jeroglífica y pictográfica. Cabe destacar que en esta época la Liga Hanseática desarrolló la contabilidad del factor, es decir, el comisionista, quien vendía en nombre de otra persona, debía rendir cuentas a su comitente, quien es el dueño de la mercancía que se vende. De allí comienza la creación de las sociedades mercantiles. Por consiguiente, las únicas evidencias que se encuentran son cuentas de personas, ya que los contadores de aquella época no trataban más que de suplir las posibles fallas de su memoria y de consignar por escrito sus obligaciones jurídicas. La técnica contable volvió a aparecer en Europa occidental luego de que en el siglo X y XII el mundo mediterráneo comenzara una actividad comercial, especialmente entre los árabes, y el nacimiento de las grandes órdenes militares como lo son las cruzadas, en donde la Iglesia Católica cada día tuvo más seguidores y logró el mayor poder económico y político de la historia, lo cual la obliga a llevar cuentas muy detalladas de sus actividades económicas manejadas en los monasterios, que eran los monjes los encargados de transmitir a las nuevas generaciones las prácticas contables, y entre ellas la principal, la contabilidad por partida doble. Cuando el Imperio Romano comenzó a dividirse, el mundo occidental comienza a desarrollar una de las tres técnicas más esquematizadas de la contabilidad. Esta técnica es conocida como la contabilidad de tipo crédito, o también llamada contabilidad memorial primitiva, la cual surge por operaciones comerciales en grandes cantidades y en donde no se hacía uso de la moneda. Este tipo de contabilidad consistía en realizar por escrito algunas transacciones que los comerciantes realizaban,
así suplir los fallos de memoria que estos sufrían por causa de la amplitud de sus operaciones a crédito. Más adelante, los comerciantes, obligados por la necesidad, se fueron deshaciendo del memorial primitivo, ya que este comenzó a llenarse de diversas cuentas concretas, de personas primeramente y de valores. Entonces allí se asiste a la formación de la contabilidad por partida simple, que al final de su evolución estuvo integrada por un considerable número de libros. Por último, a partir del siglo XIV, o tal vez en el siglo XIII, nace en Italia el sistema de partida doble, y se perfecciona hasta la aparición en 1494 de la primera obra impresa de contabilidad. La ciudad de Roma comienza con un primer desarrollo de la partida doble, pues allí todo jefe de familia asentaba diariamente sus ingresos y gastos en un libro llamado adversario, el cual lo servía como un borrador, ya que mensualmente se transcribía en otro libro llamado el Codex Ratium, o el tabular, en el cual se escribían los ingresos y gastos, también conocidos como Codex Asseti Expensive. Para el siglo VIII, la contabilidad ya era una necesidad en Italia, y las ciudades más importantes de esta época, en donde se producen los mayores avances en la técnica contable, fueron Florencia, Venecia y Génova. Durante esta época, el epicentro del comercio, la industria y la banca fueron constituyéndose en estas ciudades, pues Florencia debe su prosperidad a la industria de sus tejidos de lana, seda y a sus trabajos con oro y plata. Por esta razón aparecen banqueros importantes que se ocupan a la vez de préstamos con garantías, transacciones comerciales de crédito, de comandita de empresas y de seguros. No obstante, Venecia prosperó en el comercio en el siglo XI, consagrado al comercio costero. Era ella quien proporcionaba barcos grandes y pilotos con experiencia en la época de las cruzadas. La contabilidad aquí era una actividad tan usual y necesaria que con la llegada de la imprenta en el siglo XV facilitó la divulgación de los conocimientos impartidos por los mercaderes, y su técnica contable se difundió con tanta rapidez que la convirtió en la ciudad más constante dedicada a la contabilidad. Finalmente, Génova se instaló en Constantinopla, ciudad que emitió la moneda llamada sólidos entre el siglo IX y XII, y constituyó una colonia importante y organizada, tanto así que el Mar Negro atrajo varios mercaderes de Occidente a este lugar. Aquí se han encontrado documentos que revelan los términos debe y haber, lo que nos indica que en esta ciudad ya se utilizaban asientos cruzados con las cuentas de pérdidas y ganancias. También se dice que para esta época se empezaron a utilizar los registros auxiliares, lo cual parece indicar que los genoveses usaban la partida doble desde el siglo XIV, y que para el siglo XV, con la generalización de los números arábicos y la llegada de la imprenta, se inició el uso de 3 libros: el cuaderno mayor, el journal, que sería el libro diario, y el memorial, que sería el libro borrador. En el siglo XV se consideraba que los negocios de los mercaderes se ordenaban para la conservación de la raza humana, y por medio de esta afirmación, que no es del todo racional, enseñaban a la humanidad a hacer lo que en inglés se llama business-like, que se define como eficiente, conciso, directo, sistemático, concienzudo, cuidadoso y meticuloso, y en la práctica es cuestión de números. Y se consideraba que los que tenían el dinero eran los que tenían el poder de manipulación y la experiencia. El dinero fue una idea tremendamente simplificadora, y como toda idea nueva y convincente, creó una revolución. En ese tiempo, los negocios con mercaderes, banqueros, proveedores, trabajadores, clientes, etc., eran complicados, ya que el tiempo de realización de productos era bastante largo y no era posible controlar cada paso de los procesos durante esta realización. Esta realización tardaba al menos 2 años y medio hasta el momento de la venta del producto, y para cubrir posibles pérdidas, los mercaderes invertían en diferentes cosas. Debido a no poder controlar y vigilar bien los procesos y dineros manejados, los mercaderes se vieron empujados a inventar la teneduría de libros, y así los físicos se verían en la necesidad de recurrir al cálculo, pues esta era su única esperanza de saber lo que pasaba. Los mercaderes de la Baja Edad Media y el Renacimiento
vivían sumidos en el temor de los azares y el destino. El mercader se esforzaba por entender sus cuentas y a la hora de calcular si se había enriquecido o no, el hombre recogía sus libros y sus talegas de dinero. Los ponía sobre el tablero contador, ordenaba que nadie le molestara y dejaba a su esposa con un monje joven y lozano. Un pulcro y racional sistema de contabilidad tal vez le hubiera ahorrado al mercader de muchos cálculos e incluso más. Llevando bien los libros, el mercader se salvaba de un caos, una confusión de Babel, y la técnica clave para alcanzar tal objetivo resultó ser la contabilidad por partida doble. Matthaeus Sherwas, contable de los Fugger en el siglo XVI, dijo que era un espejo mágico en el cual el partidario se ve tanto a sí mismo como a los demás. En el norte de Europa, el mercader de la Alta Edad Media no era más que un vendedor ambulante, no saldaba cuentas de sus libros porque no existían tales libros. La moderna teneduría de libros empezó como una especie de diario de la vida de un hombre de negocios, el cual los italianos llamaban recordanza, y entre una nota y otra lo único que separaba era un signo de puntuación. En el siglo X, con el aumento de la cantidad y el valor del comercio se crearon las sociedades. Su vida con frecuencia era corta y los deberes y haberes adquirían una especie de inmortalidad, como si la sociedad fuera el deudor y el acreedor. Hacia el año 1300, los italianos empezaron a utilizar lo que llamamos contabilidad por partida doble, que insiste en que lo que es más en una columna solo puede ser menos en la otra y viceversa. La contabilidad por partida doble tiene un mandamiento. Todas las cuentas deben saldarse con un reconocimiento de beneficio o pérdida. Hasta la contabilidad más honrada daba lugar a malentendidos y los malentendidos producían pérdidas. Llevar un registro preciso y conciso era cada vez más necesario y en 1366 empezaron a aparecer números indoarábigos en los libros de contabilidad de Daltino y fue una mejora o al menos el principio de una mejora. Sin embargo, seguían utilizando la forma narrativa para llevar su contabilidad. La importancia inmediata de la contabilidad por partida doble radica en que permitía que los mercaderes europeos controlasen la multitud de detalles fatigosos. Ellos no solían saldar las cuentas de sus libros en un momento regular. A veces pasaban 2 años antes de hacer esa tarea de la vida económica y en ese tiempo se daban por satisfechos con balances que no acababan de cuadrar. Luca Pacioli suele calificarse como el padre de la contabilidad por partida doble y su influencia más duradera fue la de instructor de teneduría de libros, ya que aportó en letra impresa una explicación clara y sencilla de la técnica. Pacioli comparó al hombre de negocios próspero con un gallo que es el animal más despierto que existe. La teneduría de libros ha ejercido una influencia inmensa y omnipresente en nuestra forma de pensar. La contabilidad por partida doble no cambió el mundo, pero fue y es un medio de absorber y mantener en suspensión masas de datos que antes se perdían, para luego interpretarlas y nos alentó en nuestra costumbre, que a menudo es útil y a veces es perniciosa, de dividirlo todo en blanco y negro, bueno o malo, útil o inútil, parte del problema o parte de la solución, o bien esto o aquello. La Edad Moderna. Primero nos ubicaremos en ese contexto histórico de qué es la Edad Moderna. La Edad Moderna se conoce como el periodo histórico que sucede a la Edad Media y según algunos autores tiene su inicio en el siglo XV, específicamente en el año 1453, tras la caída de Constantinopla en manos de los turcos, o bien en el año 1492 con el descubrimiento de América.